Bueno, pasamos ahora a lo que podríamos llamar otro pentagrama, que es la creación de la invención, los mundos imaginarios que creamos cuando escribimos todas nuestras ficciones críticas o críticas ficciones. Es decir, cómo con nuestros textos buscamos un poco la libertad y la imaginación, aquello que una gran loca que se llamaba Teresa llamaba la loca de la casa, o sea, la imaginación. Por tanto, este mediodía vamos a escuchar a Nélida Piñón y a Brais Echenique, y va a comenzar Nélida, y querría decir una cosa que a lo mejor no sabemos, algo para añadir a nuestro conocimiento sobre Nélida Piñón, y es que muy recientemente la han nombrado académica en Brasil, y es la tercera mujer en 100 años de soledad académica que entra una mujer. ¿Me escuchan? Bueno, va a ser un encuentro muy informal, no hay apuntes, no hay notas, y además ustedes me tienen que aguantar en un idioma que no es el mío, ¿no? Porque también interdita algunas ideas, pero quizás me perdona otras también, ¿no? Estoy segura que un escritor es fruto no solamente de su experiencia personal, individual. ¿Nos escuchas? Ok, me escuchan, ¿no? ¿Verdad? Estoy segura de que un escritor es producto de su experiencia personal, individual, pero también producto de una herencia cultural, de una herencia colectiva que se manifiesta todo el tiempo. O sea, él es el heredero de una arqueología que no tiene nombre, pero que llega de una forma total, absoluta, y que muchas veces no puede o no sabe aclarar, esclarecer el origen, la génesis de su conocimiento, la génesis de su creación. O sea, la tentación del escritor, tanto como de la crítica, creo yo, de la crítica académica, es buscar, es aclarar su génesis personal, de artista y de persona. Y la búsqueda del aclaramiento de esa poética personal, en mi caso, yo veo muy claro que soy heredera de dos culturas. Soy brasileña, como ustedes ya saben, y soy una mujer de América. Todo lo que eso significa una mujer de América, una persona de América, ¿no? Este cofre de secretos, de enigmas y además también de sueños, no solamente nuestros sueños vividos, pero los sueños heredados de Europa. Y, por ejemplo, soy una mujer que amo mucho la historia, y estoy segura de que para una brasileña la fundación mítica del país ha sido muy importante, ¿no? Ustedes se pueden dar cuenta de lo que habrá sido para los portugueses llegar a Brasil. No solamente la descubierta de un nuevo país, una nueva tierra, pero también de inmediato padecieron de la inoculación de casi un nuevo idioma dentro de su idioma tradicional, porque fueron seducidos por el deber del bautismo, dar nombres a un país nuevo, dar nombres a árboles, dar nombres a personas y a sentimientos también. Por tanto, hemos heredado el sentimiento del bautismo, de la inauguración. Y es un país que empezó, y eso se puede ver en su literatura, en su creación, por eso que estoy invocando, haciendo esas evocaciones. Es un país que, por ejemplo, nació sobre la vigencia del Renacimiento, y sin embargo, por cuestiones históricas, ha sido un país casi de la Contrarreforma, y heredó también el espíritu del medievo, del alto medievo. Entonces, es como si nosotros brasileños, aunque fuéramos y que seamos muy nuevos, tenemos en nuestro génesis, nuestro mundo, nuestra psique moral, intelectual, la presencia, por ejemplo, de un español que llegó a Brasil, y me parece
que ha establecido una estética muy original que ha sido José de Anchieta, el canario que pertenecía a la Compañía de Jesús. Gracias a él, por ejemplo, gracias por cuenta de él, que Brasil no puede ser un país de renacimiento, pero una mentalidad un poco de la contrarreforma, aún sin la rigidez del mundo del Concilio de Trento, por ejemplo, porque la lujuria de la naturaleza y la lujuria de los cuerpos cancelan, esas dos culturas cancelan el rigor del Concilio de Trento. Entonces ese hombre llega a Brasil con 19 años, desprevenido, muy inexperiente, pero a la vez creyendo con mucha inocencia que podría implantar, a pretexto de la evangelización, ¿no es?, una estética nueva, o sea, va a enseñar a los indios, a través de una vía del absurdo, el mundo del teatro. O sea, por ser un hombre de la contrarreforma, pues es un hombre contra, por ejemplo, las reglas aristotélicas. Pero cuando elige el teatro como medio de evangelización, lleva a ese país una estética de la representación. O sea, todo el país que empieza, ese país nuevo, es un país de la encenación, es un país del simulacro, o sea, la imitación del real. Y lo hace a través de una arte de recursos muy pobres, muy indigentes. Él tiene que hacer llegar a los indios que un trovón, un trueno es mucho más que un trueno. Podrá ser la representación mística de Dios, podrá ser Nuestra Señora, puede ser lo que sea. O sea, él cuenta con la invención, puramente la invención, para instaurar una estética, la estética de la carencia. Pero a la vez también instaura en la psique del nuevo país, a mi juicio, la estética del milagro. Con esto podremos entrar en la literatura, porque todo es posible, todo puede pasar. O sea, esto es uno de los hilos de la herencia brasileña, a mi juicio. Yo pienso que mucho de este llamado realismo mágico de América habrá empezado por nada, por la carencia, por la indigencia, porque no había mucho y había espacios vacíos que había que rellenar con la experiencia indígena. En nuestro caso es una cultura distinta, ¿no? El mundo indígena brasileño, y con esta mezcla ensandecida del renacimiento de la contrarreforma. O sea, solo podría salir una estética muy liberada y muy en búsqueda del principio del fin de una estética, ¿verdad? Bueno, a mí me parece que esto yo lo siento con mucha clareza, y soy parte de un país que ha vivido el barroco, que ha vivido las invasiones, y todo eso nos ha inoculado casi una soberbia de la creación. Que la creación estimula, incita a inventar. La invención es el destino de la creación. Y por esto, por esta trilla, por esta huella, por esta pegada, esos caminos, todo es posible en la invención. En mi caso, cuando yo les hablaba de esa doble cultura que llevo conmigo y que hace parte de mi creación y mi ficción, es el hecho de que yo soy una mujer muy cercana del mundo gallego, soy nieta de gallegos, por tanto tengo 4 abuelos gallegos, y me parece que ha sido muy importante para mí el hecho de que cuando niña me llevara a esa Galicia mítica, que para mí no existía, aunque por ejemplo existía como fabulación, era puro, pertenecía al mundo del fabulario, pero yo me había dado cuenta que a medida que invadía el idioma portugués, que era y es mi gran pasión, ¿no?, yo sentía que en el idioma doméstico, el idioma de la casa, entraban ingredientes extranjeros, ajenos, y que no hacían parte de mi domesticidad, de mi cotidiano común, corriente, disolviente, ¿no? Y que cuando llego finalmente a Galicia, abro un idioma extranjero, para mí era extranjero, pero descubro mucho después, rehaciendo el camino jacobino de Galicia, cuando entro por Jaca y Roncesvalles hasta Galicia, muchos años después, ya haciendo una de mis novelas, me doy cuenta que el destino me reservó el privilegio de hablar el portugués del siglo XII, por cuenta de haber hablado
el gallego, y por esto es como si hubiera navegado, se puede decir remado, remo, por los meandros, por la infinidad de los ríos del idioma. Bueno, entonces, el hecho de que desde siempre conviviera con esos antagonismos del fabulario, el fabulario brasileño, de esa cosmogonía de todos los países que nos invadieron, la cosmogonía holandesa, española por cuenta de Felipe II, porque Brasil perteneció a España durante 40, 50 años, ¿no? Y haber convivido con todo ese mundo arqueológico de la memoria, sin nombre ya, todo esto me parece que me indujo a creer que la invención es una libertad y que para ejercer la invención hay que pasar, vencer precipicios, to jump, pular precipicios, rellenar los vacíos. Desde siempre, cuando niña, el mundo de la creación me llegó a través de los libros. Creo que eso es algo que Bryce y Iris van a decir lo mismo, ¿no? Pero yo creía que la aventura que existía dentro del libro era tan extraordinaria que había que imitar, o sea, el mundo de la imitación. No era posible que el cotidiano, la vida humana, pudiera ser narrada a través de un retrato pequeñito 3x4 de la cartera de identidad. ¿Verdad? Que es muy poco, porque la sociedad humana induce a nosotros a vivir la vida con mucha prisa, porque la invención es peligrosa. Quizás sea una de las armas más subversivas del hombre, el mundo del imaginario. Y de tal manera es peligroso, en general, entre el mundo más corriente, el imaginario está asociado al mundo femenino, ¿verdad? Mucho, o sea, la fantasía. Pero para mejorar un poco, piorar un poco, dicen la fantasía. O sea, el imaginario muy vinculado al mundo de la mujer. Por tanto, un mundo triturable y descartable en términos de la gran cultura normativa, ¿verdad? Bueno, entonces, volviendo a lo que estaba diciendo, ¿no? Pensaba que lo que yo veía era insuficiente. Para mí, de los principios estéticos de mi existencia era creer en la insuficiencia. Lo que yo veía no era suficiente. No era posible que el hombre pudiera vivir encarcelado dentro de tales límites, y que la gran aventura, una de las grandes aventuras, estaba en la literatura. La literatura era capaz de inventar carreteras, ríos navegables, y por tanto, a través de esas carreteras, de esos ríos navegables, uno podría llegar a qué país fuera, al país de la esfera de los años, de la esfera de los sueños. Y con eso, evidentemente, empecé a escribir, y destacaría, para poder hablar un poco del mundo del lenguaje, ¿no? Cómo se descubre la gramática del lenguaje. Empecé muy temprano, ya a los 14 años estaba haciendo un cuento muy convencional, muy tradicional, con ingredientes bien comportados, cuando súbito un personaje mío empieza a subir una ladera, y como en el afán de describir lo que estaba pasando, añadí ladera íngreme. ¿Se puede decir íngreme? A mí me pareció muy raro escribir ladera íngreme. Yo pensé, no puedo pasar mi vida sumersa en la convención. Me pareció un signo del peligro, como si fuera divertida que, una vez que abrazara la ladera íngreme, estaría fatalmente condenada a repetir la convención que existe, que habita el idioma, una gramática subyugada. Y con esto me pareció que había que disolver el régimen autoritario del idioma oficial común. Y había que mergulhar en la búsqueda de un lenguaje que expresara un sentimiento que no existiría a menos que a través de la invención del lenguaje. Por tanto, me devoté al ejercicio del lenguaje, porque había que liberar el mundo del agua, del reservatorio del agua, que es el mundo de la imaginación. Entonces, me dediqué a ejercicios continuos del lenguaje. Bueno, todo eso para llegar
al principio del lenguaje, o sea, sin el lenguaje y sin el dominio del tiempo, pensaba no llegar a escribir. Bueno, la vida de uno es una vida con muchos enigmas y los académicos saben muy bien ahora mismo. Escuchamos un trabajo que se trata de descubrir, hay una exegesis muy brillante, en qué momento quizás García Márquez deflagra lo que vendría a ser su 100 años de soledad y las posibles influencias, pero nosotros, escritores, en nuestra búsqueda de las ciudades, podríamos evocar aquí a Schillemann, cuando busca a Troya. Desde niño soñaba con Troya, pero la gente se imaginaba que Troya sería una pura invención de Homero. Y toda una vida que va en búsqueda de las excavaciones, empieza a hacer esta excavación, encuentra la primera ciudad. ¿Será Troya? No, no es. Y sigue, quizás en la sexta y la séptima excavación está Troya. Esta es el enigma de la creación, es el grande mito del escritor, la casa de la creación, y el mito peligroso, difícil, porque uno no llega a entender todo lo que sale. El conocimiento viene a medida que se hace, y nuestra tarea es dejar en las huellas, o sea, la creación misma. Bueno, yo quisiera, para adelantar un poco, porque tampoco quisiera mucho no exceder el tiempo que hemos combinado, hablar de una novela que se llama La República de los Sueños. Es una novela que se publicó en Brasil en lengua portuguesa en 1984 y ahora está ganando un espacio fuera de mi país, salió en otros idiomas, inglés, francés, español, de Colombia, pero en España aún no. Entonces, para decirles también un poco a pretexto de esta novela, cómo se comporta un escritor de América. Nosotros tenemos la obsesión de la búsqueda de la identidad, como ustedes saben, especialistas, estudiosos de América, ¿no? Como somos muy recientes, estamos siempre en busca de un retrato que de alguna manera, preservando el enigma, nos deje a vista nuestras facciones, nuestros rostros, no solamente para los otros, para los demás, pero para nosotros mismos. Nosotros queremos mirar al espejo sin espejismos, como dicen, el espejismo es muy español. Y entonces, con esto, yo, como brasileña, he participado mucho del combate a la dictadura militar brasileña, que se extendió por más de 20 años, ¿no? Entonces, pensaba que un escritor brasileño estaba destinado, como más que una obligación moral o ética, pero como si hiciera parte de su destino de escritor, hacer un libro sobre su país, pero en un sentido así, casi como si pudiera ser, modestamente hablando, su suma teológica. Entonces, yo me dediqué a hacer la República bajo la tutela de un punto de vista brasileño, pero a la vez también dentro de lo que he dicho a ustedes, de la insuficiencia de la literatura, de la insuficiencia de la realidad, que hay que agregar para crear futuras arqueologías y futuros indicios, huellas para los que vengan después. Yo pensé que había que mirar un país, porque un país, todo lo que sea, hay que ver de fuera. El texto mismo, cuando se hace, tiene que ser mirado de fuera, tiene que ser fabricado de fuera también. Es como si un escritor fuera doble. Escribe para adentro, pero escribe para afuera. Por eso que adopta tanto los puntos de vista, el trabajo del punto de vista, que no es un ejercicio, no es solo una técnica, es una manera de agregar riquezas, agregar elementos instigantes, provocadores, casi paradigmáticos del enigma. Bueno, entonces con esto yo elegí El Mundo Gallego, que era una experiencia personal que tenía mucho, para analizar el flujo inmigratorio del principio del siglo. Y entonces, con eso, la República de los Sueños trabaja mucho con la memoria, con la invención de un país, los fundamentos de un país. Y mucho hago allí también, porque es un libro, una novela muy larga, una vertente que hace una reflexión sobre la poética del texto, ¿no? Una reflexión sobre la arte narrativa. Y lo hago a través, y destaco ese punto porque estoy en España, entonces sería una manera de homenajear a Galicia, ¿no? Lo hago a través de un personaje pueblerino muy modesto que a cada año pierde sus dientes,
va perdiendo los dientes, porque esto son las marcas de los años, ¿no? Sobre todo la marca también de la pobreza, de la indigencia, de una determinada geografía política, ¿no? Él entonces era un extraordinario contador de historias. Isso poderíamos invocar aqui um pouco a Walter Benjamin, que ha sido há pouco nominado. E ele, então, cuenta, através de uma versão popular e modesta, da história de Galícia, das leyendas. E era uma pessoa que tinha um tamanho sentimento das peripécias humanas, da grande aventura, que introduzia ritmo às histórias. E se muitas vezes mirava a um rosto que lhe parecia tomado por el tédio, por la monotonia, que não seguia suas palavras, sua sensibilidade agregava a suas palavras um ritmo novo, introduzia elementos para atrair a atenção de seu observador. Ou seja, era um maestro da narrativa oral. E además, toda a gente também dizia: dete prisa, hable, cuenta, termine a história. Ele dizia: as pessoas que têm prisa não merecem escutar histórias. E a la vez também tinha o sentimento da sucessão, de que a história estava garantizada se uno engendrar um futuro narrador. Havia que engendrar futuros narradores para a história presente estar garantida. É o mesmo que sentimos. A mim me encanta ver os jovens falando, eu trabalho porque penso, a sucessão está garantizada. Então, ele tinha um nieto chamado Madruga, que vinha a ser um personagem que vai a ser a América, e que atravessará a novela de 12 anos até os 80. Então, ele chama o nieto e não sabe, ignora que o nieto sonha com a América, e está impregnado por esse maligno sonho da busca da América, não? Então, ele disse, lo quiere como su heredero de histórias, de narrativas. Ele disse: vete, como se lo enviara a Castilla. Vai e traz-nos de volta as leyendas que os castelhanos nos roubaram. Ele tinha um sentimento de que as leyendas, as histórias também são roubadas, são extorquidas, são extraídas, e que um país que perdiera leyendas, perdiera o sentimento narrativo, seus mitos, porque os mitos comem os tocinos, o pão, a batata, a sopa, o omegante, todos os mitos, não? Então ele tinha essa noção que um país que perdiera leyendas perderia substância política, poder político, barganha diplomática. Bueno, estou casi tiempo, ¿verdad? Entonces, tomé esse viejo Jean como exemplo de como a literatura, o escritor, mientras está escribiendo, además de ocuparse de todos los destinos humanos, los destinos colectivos, como si fuera una criatura polisémica que orquestra la vida para que la vida sea posible, que sea visible delante del lector, que es el grande fabricante, quien fabrica la historia y la realidad, son el productor de la realidad, la gente, ¿no? Entonces, yo también pienso que muchas veces dentro de cada libro, cada novela, hay una profunda reflexión del acto mismo de escribir, de los profundos riesgos, como si el escritor se divirtiera mergulhando en su propio abismo. Muchas gracias. Nos ha recordado Nélida que cuando escribimos estamos llenos de voces, a las cuales les damos voz, y que el país, el lugar de donde se viene, es siempre una invención y que incita a la invención. En mi caso, cuando escribo novelas, me tengo que inventar un país, me tengo que inventar incluso una historia imaginaria de mi país, puesto que mi país hace 500 años que es colonia, ¿no? Entonces, inventarse una América de Nos ha recordado Nélida que cuando escribimos estamos llenos de voces, a las cuales les damos voz, y que el país, el lugar de donde se viene, es siempre una invención y que incita a la invención. En mi caso, cuando escribo novelas,
me tengo que inventar un país, me tengo que inventar incluso una historia imaginaria de mi país, puesto que mi país hace 500 años que es colonia, ¿no? Entonces inventarse una América de formas distintas. Bueno, y ahora Price va a... No, estaba pensando mientras oía a Nélida en todo lo que piensa, lo que siente un escritor antes de sentarse a la máquina de escribir, todo lo que lo lleva, lo hace huir de ella. Lo que decía el dramaturgo norteamericano Edward Albee, ¿no? Cuántas vueltas da un perro antes de echarse, ¿no? Realmente esa preocupación preocupante de no tener un jefe, de no tener que ir a ningún lado, de tener que quedarse en la casa y enfrentarse a la cotidiana tarea de escribir libros. Eso es una cosa que se desprende también de todo lo que ha dicho Nélida. Realmente la soledad del escritor, ¿no? Solo es comparable, lo sé por los médicos proctólogos, solo es comparable a la del camionero, ¿no? Seres sentados en estado de tensión absoluta, ¿no? El camionero que va desde una frontera hasta otra con su enorme camión y su cargamento, y el escritor que está sentado delante de un ordenador o de una maquinita de escribir, ¿no? Que no puede compartir eso con nadie, absolutamente con nadie, ¿no? ¿Quién me obliga a escribir? ¿Quién me hace escribir? ¿Para qué escribo? Yo creo que por más que se hayan inventado y creado y fabulado 100.000 premios literarios, el escritor más bien cuando se entrega su hoja de papel está profundamente solo y no piensa en eso. Yo creo que aquel que piensa en otra cosa, qué recompensa voy a tener, o qué dignidad, a qué dignidad puedo acceder, entonces ya no es un escritor, no es un oficio absolutamente solitario e incompartible. Y a ese nivel me quería explayar un poquito, primero una anécdota y luego una cosa que Nélida me dirá si ella la piensa o la siente así, como una forma más bien de establecer un diálogo, una conversación, que pueda usted hacer una pregunta. Cuando yo me vine a vivir a Europa, hace muchos años ya, vine en un barco de carga. Simbólicamente descargaban mineral peruano y a mí en el puerto de Dunkerque, ¿no? Y la tripulación era china, con lo cual ya el problema de la identidad estaba fastidiado, ¿no? El capitán era noruego, el telefonista o faxista o como se llamase en aquella época era filipino, en fin, y Mr. Hagen era sueco, ¿no? Y era un mundo que duró 19 días exactamente, y esos 19 días fueron pues como el aprendizaje de lo que nunca aprenderás en tu vida, ¿no? Primero venía un mormón peruano,
sea, yo nunca había visto ya problema de identidad, de ser peruano y además mormón, ¿no? Era algo espantoso, ¿no? Tener que navegar con ese individuo 19 días, que te dijera todos los días, viva Jehová. Yo prefiero un café, ¿no? Y me explicó, él había ya vivido, era un estudiante un poco más veterano, que había vivido en Europa, y me dijo, no será como en el Perú, o Alfredo, no tendrás sirvientas ni mayordomos, no tendrás nada, tienes que aprender a coserte los botones. Hay una ropa que se llama wash and wear, que no se plancha. ¡Qué horror! ¡Qué espanto! Por favor, mi sastre. Me decía todas estas cosas y las trataba de poner en aplicación, lógicamente. Siempre ensarta una aguja y yo lo ensartaba a él, al mormón, pero no lograba entender. Los tripulantes chinos durante los 19 días de la navegación también intentaron que yo aprendiera a comer con palillos. Con las justas logro comer con cubiertos. Todo es una invención barata con la cual no estoy en absoluto de acuerdo. Fueron 19 días, el mormón perdió la fe en el puerto de Flensburg, en Alemania, se amotinó el marinero holandés. Bueno, fue un desastre el viaje por la ineptitud que yo tenía para hacer absolutamente todo, absolutamente todo. Lo único que hacía bien por las noches era tomarme una copa con Mr. Hall, me ha quedado toda la vida, no he vuelto a verlo, ni a visitarlo, ni nada. Bueno, era una persona encantadora. Muchos años después, en La Habana, en el año 86, fue cuando García Márquez había aprendido a usar el ordenador y se había vuelto un proselitista del ordenador. O sea, el mensaje de Fidel Castro no era absolutamente nada al lado de García Márquez con el ordenador. Alfredo, tienes que usar ordenador. Alfredo. Le dije, yo he navegado 19 días con un mormón, ¿no? Y con una tripulación china. Todavía no sé coser un botón, ¿no? Y no sé usar palillos, ¿no? Me dijo, no, tienes, ¿cuántos fueron 19 días? Bueno, ven a la casa todos los días, eso es imposible en La Habana, porque la puntualidad no existe. O sea, déjate de América imaginaria, ¿no? La puntualidad no es una virtud que nos ha calificado para nada, ¿no? Y Gabo me dice, mira, Alfredo, vete 19 días seguidos a la hora que te dé la gana, pues mi proselitismo es tan fuerte, ¿no? Que tú tienes que aprender. Ya los 19 días de soledad, me dijo, es que eres perfectamente imbécil. Yo creo que eso tiene algo que ver con la literatura 19 años después o 25 años después. Los escritores de América, de Hispanoamérica o Latinoamérica o Iberoamérica, yo cambio según el contexto. Si alguien en el público me rebate, cambio inmediatamente. Nunca me ha preocupado el problema de si soy latinoamericano, iberoamericano. O sea, yo me acuerdo que en el Perú era sudamericano, que era una forma de que se daban moneditas en el colegio para los pobres del África. No había pobres en América. Teníamos la colecta anual norteamericana, absolutamente, del colegio, que te ponía una banderita por ser buenísimo y haber dado 2 soles, que luego se convirtieron en intis y en
nuevos soles, y bueno, la devaluación eterna. Cuando uno salía del país tenían que devolverle una maleta con los billetes que le sobraban, ¿no? Era atroz ese cambio. Pero pienso que después de los 25 años transcurridos de la literatura hispanoamericana o latinoamericana o iberoamericana o sud y norteamericana, lo que ha venido quedando es una entrega gratuita, absoluta, a temas no colectivos, que hacen que hoy el latinoamericano ha pasado de la gloria de Macondo, de la gloria de la Revolución Mexicana, en la muerte de Artemio Cruz, o del Siglo de las Luces de Alejo Carpentier, o de la conversación en la Catedral de Mario Vargas Llosa, de grandes escritores de temas colectivos, de grandes quejas nacionales, por llamarlo de alguna forma, a una individualidad que son sus gustos y preferencias absolutamente, o sea, una cierta incluso irreverencia. Cuando un escritor puertorriqueño como Luis Rafael Sánchez, por ejemplo, escribe un libro que se llama La importancia de llamarse Daniel Santos. ¿Qué sabemos de Daniel Santos? ¿No? Es como decir la importancia de ser Lucho Gatica, la importancia de llamarse Ernesto, pero allá, ¿no? Allá. Si no me entienden, no me entero. Si no me entero, no me entienden. Y realmente ha habido un cambio en el paso del tema colectivo al tema individual, al sentimentalismo, que está muy dentro de una... Se puede esto ilustrar con muchos ejemplos de la literatura anglosajona y tendríamos fabulosos antecedentes ingleses del siglo XIX, de esta literatura intimista, donde lo que va quedando es el idioma, es la preocupación por el idioma. El juego de palabras de Severo Sarduy, el juego de palabras de Cabrera Infante, el juego de palabras del escritor mexicano Alfonso del Paso, el Parinudo de México, ¿no? Es un comentario sobre México, ya no es la historia de México, es un comentario lleno de ironía, es un comentario lleno de fidelidad y desgarramiento, pero siempre a un nivel subjetivo y personal. El gran tema es decir, el gran escritor, el gran escritor emblemático del país, el que representaba a su país, deja de existir para convertirse en una simple voz de su país, ¿no? Creo que lo que dijo Nélida, yo estaba pensando a raíz de lo que ella decía, que la literatura y el acto de escribir finalmente obedece a una obsesión predominante, una obsesión predominante. Yo tengo una imagen única de mi país, no me la podrá quitar nadie, nadie me la podrá quitar. Un país a la deriva, y un país de oportunidades perdidas, de guerras absurdas. La única vez que el ejército peruano logró sobrevolar una frontera extranjera y tirar una bomba en Ecuador, cayó en casa de un peruano y lo mató. Claro, ¿quién te queda como escritor? La idea de la derrota, la guerra del Pacífico, que en realidad era la guerra de dos compañías inglesas, por el salir
salitre que apareció en las no definidas fronteras de dos países hermanos como son Chile y el Perú, pero fíjese usted, yo he estudiado esto, claro, cuando lo cuento así, me dicen iconoclasto, pero está todo firmado. El general Doñí y el general Clemán, derrotados de la guerra franco-prusiana, fueron contratados por Leguía, el presidente del Perú, para crear el ejército peruano, mientras que los chilenos contrataron a los prusianos, por los cuales nos han dado unas palizas espantosas toda la vida. Toda la vida nos han dado unas palizas. Cuando logramos tirar una bomba a los monos, como le llamamos a los ecuatorianos, que nos llaman gallinas a nosotros, ¿no? Pues le cayó a un peruano, no le cayó a... eso es una imagen predominante, ¿no? Pues yo recuerdo que probablemente mi vocación literaria o mi necesidad de contar haya empezado de esto. Cuando era adolescente, en un colegio tan snob como era el St. Paul's School de Lima, ¿no? Ya Lima quedaba feo al lado de la palabra St. Paul, ¿no? Bueno, con un uniforme rojo, una corbata perfectamente Eton, y cuando nos llegaban a la ciudad de Lima, donde desembarcábamos con unos marcianos, realmente éramos adolescentes sensibles, de 14, 15 años, creían que había llegado una orquesta brasileña, ¿no? La soledad, ¿no? del estudiante de fondo, ¿no? Y a mí me daba siempre por fijarme en el que me servía la mesa, en el que me atendía, siempre miraba a los ojos de esa persona y notaba un enorme cariño y una enorme diferencia, ¿no? Y realmente empecé a escaparme del colegio, de casa, para ir a ver qué era el Perú, la aventura de un británico perdido en Indias, ¿no? Que además hace poco escribí un artículo sobre eso. Mi familia renegó de mí por tercera vez. ¿Cómo es posible que estemos perdidos en Indias? Estamos en París, ¿no? Con una vulgaridad y una cursilería de petimetres absolutamente. Yo me fui escapando de todo ese mundo y me gustaba ver al equipo peruano de fútbol, que era una maravilla, era una maravilla. Había el año 36, los Juegos Olímpicos de Múnich, que entonces era campeonato mundial de fútbol, porque era amateur, no eran profesionales entonces. El equipo peruano viajó desde Perú en barco, con lo cual se marearon los negros, los indios, se cayeron, bueno, una cosa espantosa, ¿no? Pero había que estudiar la psicología de ese país al ver que el capitán se llamaba Stengo, era un italiano blanco para que mandara mucho y conversara en otras lenguas, ¿no? Que otras lenguas eran todas las demás. Lo demás eran 4 negros que aseguraban la picardía, la movilidad, el ritmo, y lo demás unos indios que corrían como locos, no sabían dónde iban, ¿no? Pero aguantaban 90 minutos de patadas. Y cuando Hitler los vio, dijo: esta es una raza absolutamente inferior, no son inferiores todos hasta el italiano de segunda categoría. Es un desastre este equipo, y claro, sale la gloria del Perú, la maravillosa, que está en el Estadio Nacional de Lima. Está en el Estadio Nacional de Lima los Olímpicos del 36. Volvieron en un barco, le ganaron el partido final a Alemania y Hitler mandó cambiar de estadio porque ese estadio tenía 2 centímetros más y no era reglamentario. Y se jugó otra final sin público, ¿no? En la cual nunca se sabe qué pasó, ¿no? La versión nazi, esa versión triunfado en la humanidad espantosa.
hubiera sido que llegaron 11 auténticos de la pampa boliviana, o como una vez dijo, yo me acuerdo de eso, se escribía en Europa, se escribía en Inglaterra, Lord Beaverbrook, el magnate de la prensa conservadora inglesa, vino a jugar el equipo inglés de fútbol a Perú y Perú ganó. Por una vez en la vida ganamos. Nos dice, es espantosa, ¿no? ¿Qué hacemos ahora con los ingleses derrotados? Hay que acompañarlos al aeropuerto. Qué soledad la de los ingleses. ¿Para qué les hemos ganado, no? Qué horror, qué falta de educación, qué falta de modales, qué espanto les hemos ganado. 4-1, con árbitro inglés, además. Trajimos el árbitro para que nos hiciera trampa y todo, pero ganamos, fue una desgracia absoluta. Y de repente yo me voy yendo del estadio y empiezo a recordar todos los partidos que jugaba el Perú, eran una maravilla. Parte de ese partido que luego lo reprodujo la prensa británica y decía Lord Beaverbrook, el título del London Times, English Football Team, ¿no? Equipo de fútbol inglés defeated, derrotado, ¿no? En algún lugar cercano a Oblivion, ¿no? Que sugería Bolivia, Perú, un lugar olvidado, ¿no? Una mancha espantosa en la historia del equipo británico que había tenido que jugar en altura. De ahí me daba yo cuenta cuando seguía a la gente del pueblo, a la gente que yo nunca había podido ver de joven, sino mirándole a los ojos a servirme, me di cuenta de la profunda bondad que había en todo eso, ese tipo nacional de fútbol que llegaron de Londres. Claro, las versiones del gobierno peruano era aliado del gobierno nazi, entonces proclamaron que había perdido el Perú vergonzosamente ante Alemania por 6 años, y ellos llegaron en un barco 20 o 30 días después diciendo ganamos. Entonces, como los periódicos habían dicho otra cosa, o sea, ustedes son unos fabuleros, unos mentirosos, pero sí hemos ganado, somos campeones mundiales. No, vamos a ser este país de porquería, campeón mundial que parte de cortesía como el rival, que la educación, la cosa emblemática. Y finalmente me fui dando cuenta del espíritu derrotista de esa América, y como decía antes, la literatura es una obsesión predominante. La imagen que a mí me quedó siempre es esa de mi país, tan querido, tan burlado y reído por mí, pero que me aflige. Es la imagen de aquel equipo de futbolistas famélicos, elegantísimos, todos jugaban con el taco, con el hombro, con la equipa, y ganábamos y bailábamos la marinera frente al rival. Y el sudamericano del año 53 tuvo que cambiar las pelotas, antes eran marrones de cuero, y como los negros son marrones, no veían la pelota, la perdían. Y Barbadillo perdía la pelota entre sus piernas y que pasó en la jungla, ¿no? Pero claro, la cortesía, en vez de tirar al gol, se la pasaba lateralmente a su compadre Valeriano López, y a su vez se la pasaba a su compadre Guillermo Barbadillo, que se la devolvía a Alberto Terry, que no sé qué, pasecitos laterales, maravilla de la tribuna, el público. Final del partido, Brasil 8, Perú 0, pero campeones morales, con elegancia, no. Y luego el pueblo que salía de ese estadio, monumental, que hizo un dictador para celebrar. Toda esa gente, oye, esos dictadores, no, eran buenísimos. Yo me acuerdo de
Odría, me acuerdo, había un dictador en el Perú que se llamaba Odría, mi padre, lo tumbo, decía, lo tumbo, lo voto este cholo, porquería. Un día cumple el centenario del cuatricentenario del Club Nacional de la Mar, y viene el rey de España, entonces príncipe de España, no era rey aún, mi hermana era lógicamente su acompañante oficial, porque mi abuelo era el presidente, y llegó el dictador al baile. Y yo, usted es cholo, le dijo, no puede entrar, dijo mi abuelo, le doy un golpe de estado. Entonces ya lo dio. Y realmente, ¿no? De todo eso, ese pobre dictador que, como dice maravillosamente García Márquez en los 12 cuentos peregrinos, no hay nada peor que un presidente pobre, ¿no? Solo en América Latina se puede entender algo así, que alguien no haya robado, ¿no? El delito, la estafa, y ese poder corrosivo, yo creo que 25 años después, para terminar, la literatura de esa subregión o de ese continente o de esos países en busca de identidad, que es un problema, yo creo que más bien europeo que latinoamericano. No creo que los latinoamericanos necesitemos identidad ninguna, la verdad. El único que sintió lo que era la identidad fue Sartre, que un día dijo que cómodo es ser francés, ¿no? Ignorarlo todo de todo el mundo, de ser un provinciano, de creer que el Chateaubriand es mucho mejor que el ceviche, ¿no? Y no probar el ceviche nunca en la vida. Nosotros hemos probado el Chateaubriand toda la vida. Desde nuestros pases laterales estamos probando el Chateaubriand. ¿Qué necesitamos de identidad? Lo nuestro ha sido la mala crianza, la travesura, y en los escritores actuales, cité antes el caso del puertorriqueño, por hablar de un territorio insular, de un territorio dramáticamente dividido entre una literatura en lengua española y preciosa, extraordinaria, que se vende en inglés, se vende en dólares, o sea que no conocemos en el Perú, ni conocemos en España, ni nada, ¿no? ¿Qué diablo será la guaracha del macho Camacho para nosotros, ¿no? Mientras que allá es el mundo entero? Y esa pérdida precisamente de la identidad señalada del tema colectivo, del gran tema monolítico, del gran Macondo, de la gran revolución mexicana, de Carlos Fuentes, es la que nos ha llevado finalmente a la soledad absoluta del encuentro con sus propios mitos. Tu mito, pues, tu Frank Sinatra, desgraciadamente, no está traducido, no está cantado en otro disco, solo tiene viejos discos del año tal cuando ese señor vivió, no los conoce nadie en el mundo, nadie sabe cómo era que cantaba el bolero Amalia Portuondo, nadie lo sabe, pero a eso le has dedicado toda tu vida, a eso le has dedicado toda tu obra, a esa obsesión predominante. Yo creo que ahí es el momento en que realmente 25 años después, una novela fabulosa, una fábula extraordinaria sobre la soledad, el latinoamericano se instala en su soledad con mucho mayor tranquilidad. No he dramatizado jamás sobre la soledad, más como los primeros que nos criticamos. Que Borges, con todo lo genial que era, un día le digo, ¿qué le parece a usted, don Jorge Luis, qué le parece 100 años de soledad? Y me dice, con 50 hubiese estado bien. Era maldad, absoluta, con 50, Brian, me dijo, con 50, no sea usted idólatra, claro. Y ese mismo escritor que era Borges, que un día en la universidad en Francia, un colega me dijo, pero si ese no es un escritor argentino,
porque en sus novelas no hay volcanes, ni hay indios, ni hay calor, ¿no? Ni hay matanzas, ni nada. Es un escritor francés tercero, porque habla de Babilonia y la Biblioteca Mundial. Me acordé, pero eso no se lo podías decir a ese señor, de la frase de Borges: el europeísmo es tan típico como la pampa. Y ahí viene la soledad y el desgarramiento. Bueno, y lo que nos recordó Bryce Echenique es que además del juego de palabras, hay palabras en juego, ¿no? Pero en buenas tardes, a esta hora ya no se sabe, y hasta la tarde.